Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Piscis. Mi queridísimo Piscis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Piscis, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Piscis, y el trabajo. Vamos a ver. Piscis, en lo laboral. Las cosas están un poco como que alguien toma un control que a ti no te gusta, ¿no? Así lo dicen las cartas, Piscis. Dice como que tú sientes que esta persona se interpone en tu camino y te evita avanzar de forma fluida, ¿no? Piscis, vas a tener noticias respecto a los que estéis esperando renovaciones en el contrato, ¿bien? Habrá renovaciones, pero dentro de esas renovaciones hay algo que igual tú no... como que esperas otra cosa, ¿no? Como que no te gusta demasiado, pero bueno, hay renovaciones. Piscis, que no estáis trabajando. Veo un estancamiento considerable, Piscis, sale un estancamiento considerable. Y dice, tú al ver este estancamiento, o en el momento que tú te des cuenta de este estancamiento, digamos que reaccionas ante algo. Dice, te puedes disponer a prepararte para algo en concreto. Piscis, que tenéis un negocio. Veo un parón considerable. Piscis, estáis esperando noticias que serán muy importantes para vosotros para tomar determinadas decisiones. Pero aquí todo depende, no todo depende de la noticia, depende de lo que tú hagas después de esa noticia, así lo dicen las cartas. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Vamos a ver. Vamos a ir recogiendo por aquí. Piscis y tu economía. Bueno. Mi queridísimo Piscis, respecto a tu economía, te diría, tú ahora mismo estás en un buen momento respecto a tu economía. Y de hecho, aquí dicen las cartas, Piscis, la noticia de algo que llega a tu vida, que trae como una especie de acuerdo o algo por el estilo, dice, con este acuerdo, con esta firma, dice, puedes avanzar en tu economía. Y aquí, para algunos de vosotros, dicen, este acuerdo está relacionado con gente joven, Piscis. Este acuerdo está relacionado con gente joven y es un acuerdo que en cierto modo dice que tú recibes algo, pero que también tienes que ocultar que estás recibiendo ese algo. O sea, sale esa posición también. Recibes algo, un dinero, pero también tienes que ocultar que estás recibiendo ese dinero. Cada cual que lo aplique a su historia, Piscis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Piscis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Piscis, que estáis solteros. No os veo yo con muchas ganas, No os veo con como que las personas que se acercan a tu vida o las posibles oportunidades que pueda haber en tu vida te aporten lo que tú necesitas. Y eso te quita las ganas, evidentemente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver por qué nos dicen esto las cartas.
comunicación con una persona, pero no es con la única persona que te comunicas, así lo están diciendo, Piscis, ¿eh? Y dice, tienes la sensación que todas las personas con las cuales te comunicas van como que tienen pareja o como que van a ofrecerte algo oculto, ¿no? Así lo están diciendo las cartas. No vas desencaminado, Piscis, no te digo que no, ¿vale? Pero es que estas no son las personas que están apareciendo en tu vida para quedarse realmente. Entonces, dicen que tienes que seguir con la búsqueda. Que el hecho de que se aparezcan estas personas en tu vida no tiene por qué quitarte las ganas, ¿bien? Hay un pasado que tiene que regresar a tu vida, Piscis, y dice que regresará con mucha fuerza, ¿bien? Vamos a ver qué va a pasar con eso. Vamos a ver. ¿Qué pasa con este pasado? Este pasado podría regresar a tu vida a finales de noviembre aproximadamente. Bien, tendrás relaciones con este pasado. No puedo hablar de una relación estable, puedo hablarte de relación de cama, pero también te vas a dar cuenta de que es un pasado que esta situación en concreto te roba la tranquilidad, te roba la capacidad de decisión y te estanca de nuevo. Piscis. Entonces no te puedo decir que yo te vea en una relación estable con esta persona del pasado. Vamos a ver qué más. Hay un destino para ti, como para todo el mundo, Piscis, como para todo el mundo. Pero yo te veo en un punto en el que siempre estás como retrocediendo. Siempre estás retrocediendo, ¿no? Entonces, la llegada de este pasado podría ser determinante para cerrar ya estos retrocedimientos que tú estás teniendo en tu vida. Sí, podría ser. Y deberías aprovecharlo para eso, Piscis, ¿bien? Así que no te puedo hablar ahora mismo de una relación estable. Y mucho menos con la persona esta que simboliza que como que tú y esta persona ya habéis vivido algo. Dice, en el momento que tengas claro hacia dónde quiere ir, hacia dónde quieres ir, muy importante, en el momento que tengas claro hacia dónde quieres ir, será el momento en el que se te abran los caminos a nivel sentimental. Realmente tú no quieres una relación estable. Realmente te estás fijando en otras cosas. Y esto es lo que tú tienes que mirarte y pensar. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis. No te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Piscis que estáis de novios. Casados, en convivencia, en novios. Hay mucho que aprender, ¿no? Pero es que en la vida el ser humano se pasa toda la vida aprendiendo. El hecho de no llegar a un punto en concreto en la relación nos genera estrés y tiende a que nos aislemos. ¿Por qué? Porque las cosas surgen despacio. Pero es que a veces las situaciones más importantes en nuestra vida, los acontecimientos que marcarán un antes y un después en nuestra vida, a veces tienen que ir despacio. Vamos a ver qué más.
Piscis, casados en convivencia y novios. Hay fuerza en los sentimientos, hay fuerza en la relación. Hay fuerza en la relación, pero uno de los dos busca algo más. Y esto no quiere decir que busque algo más con otras personas, no. No. Exige algo más en la relación. Esto es lo que yo veo aquí, una exigencia de algo más. Y esto nos genera estrés, ¿vale? Piscis, ¿qué pasará en tu relación de cara a futuro? Uno de los dos se decide a hacer cosas diferentes. Y es necesario para uno hacer cosas diferentes. El tomar la iniciativa en algo en concreto, el coger el poder, el control de nuestra vida o de algo en concreto. ¿Bien? ¿Qué pasará con esto? Nos aleja, nos acerca a la relación, nos acerca a nosotros mismos. Y una vez que nos acerca a nosotros mismos, evidentemente nos acerca a la persona con la cual estamos. Vamos a seguir, Piscis. Sentimos estancamiento en la relación, ¿eh? Nos sentimos atrapados en algún punto de la relación. No tiene por qué ser en el tema de las emociones. Es en otras cuestiones, y así lo dicen las cartas. Es en otras cuestiones. Necesitamos algo más. Y yo me inclino más para lo material. Me inclino a eso. Y eso nos hace sentir... nos frustra directamente. Hay una frustración por algo económico, por algo material. Vamos a ver qué más. Esto que esta situación que nos está llevando, ¿no?, a robar nuestra calma, que incluso nos estanca en nuestra vida, dice, es algo pasajero. Hemos de comprender algo en esta relación. Y es que mucho tiempo en esta relación hemos estado como siempre con un pie dentro y otro fuera. O sea, no hemos estado integrados totalmente en la relación. No veo esa integridad, no veo ese estar 200%, como yo digo. No lo veo. Entonces, dice, es necesario llegar a este punto. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, casados en convivencia y novios. Continuaréis con la relación y ante los cambios que haremos veremos resultados maravillosos. Resultados que invitan a un renacer, que invitan a ver, digamos, un nuevo comienzo. Hablan de un nuevo comienzo en la relación y sería un comienzo bastante positivo, es de renovación, hablan de renovación en vuestra historia y esto es muy importante, muy positivo, Piscis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis, casados en convivencia y novios. Dice, no hay que fijarse en cómo viven los demás sus relaciones y sus historias. Tienes que centrarte en tu historia, en qué puedes ofrecer tú, en qué puede ofrecerte tu pareja.
y llegando a un equilibrio entre ambas partes. Tu pareja ve las cosas de una forma, tú la ves de otras. Tú tienes que estar en el centro, igual que tu pareja. Y aceptando las diferentes maneras de vivir la historia y de hacer las cosas. Que esto es un punto que parece ser que no se acepta. ¿Bien? ¿Piscis? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu mensaje especial del amor. Tú tienes mucho amor dentro de ti, Piscis. Tienes mucho amor para dar. Pero el que tú tengas tanto amor para dar y lo des, no quiere decir que los demás te lo den de la misma forma o triplicado. Este es el mensaje que te dan. Cada cual que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Piscis, temas de huesos están marcando muchísimo y veo a alguno de vosotros como preocupados ante noticias que vais a recibir. Dicen las cartas que no os preocupéis, que vais a recibir buenas noticias. Vamos a seguir, Piscis, seguimos con tu mensaje general. Dice, no puedes estar discutiendo con todo tu entorno o discutiendo por qué tu entorno hace las cosas de una forma o de otra. Cada cual hace las cosas para una intención buena para uno mismo, ¿no? No tienen por qué hacer las cosas de la manera que uno quiere o cree que son correctas, ¿no? Dice, céntrate en lo que tú has construido, en lo que tú tienes, Piscis. Y cada cual que lo aplica a su historia. Piscis, te voy a dar un número, el número 55 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Piscis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal y que no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.